invitado de hoy nació en Montevideo el 16 de noviembre de 1950. Comenzó a trabajar como periodista en el vespertino El Diario en 1974 y en los años 80 fue secretario de redacción de los semanarios Opción y Aquí. Trabajó brevemente en la agencia de noticias Reuters, así como en radio y en televisión. Cubrió acontecimientos en el exterior, en especial en Estados Unidos, Argentina, Chile, Cuba, Colombia, Reino Unido, Unión Europea y Unión Soviética. Durante 27 años fue columnista político del semanario Búsqueda, haciendo sus columnas referencia para todos los actores del ámbito nacional. Durante ese tiempo ejerció la docencia de periodismo en la Universidad Católica, lo cual mantuvo por 30 años. Estudió periodismo en el Instituto Grafotécnico de Buenos Aires, tiene una licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Católica del Uruguay y fue Humphrey Fellow en la Universidad de Maryland. Ganador, después me va a decir qué es eso, ¿no? Humphrey Fellow. Ganador del premio Morosoli de Plata en periodismo en el año 1998, tiene 7 libros publicados y 3 sobre periodismo. De esos 3 de periodismo, De Buena Fuente en 1989, Pasión, Rigor y Libertad en el 99 y Una especie en extinción en 2012. Además, 4 libros más sobre asuntos de actualidad. Ellos son Los temas sobre la mesa de 1994, Los nabos de siempre de 2004, Así concebida, Nuestras democracias imperfectas en 2008 y Cómo el Uruguay a veces hay, retrato de un país que se cree demasiado peculiar en el año 2019. Actualmente es columnista del diario El País y desde el año 2011 La Nación de Buenos Aires publica sus columnas. Acaba de editar, y de eso vamos a conversar entre otras cosas hoy, el libro El asedio a la democracia y el poco interés en defenderla. Bienvenido a Dato y Relato, Tomás Lin. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Siempre es un gusto hablar con ustedes. Y bueno, ¿Cómo andás, Tomás? Bien, la verdad que bien. ¿Tranquilo? Tranquilo, contento porque me gustó mucho todo el proceso de elaboración y lanzamiento del libro. Ajá. Y bueno, ahora hay que ver si la gente lo lee. Uno no para, ¿no? No, uno el periodista no para hasta que muere. No para. Cuando me fui de búsqueda, de hecho, me jubilé, pero desde entonces son más de 7, son 10 con este libro. 10 con este. Desde que me jubilé publiqué 4 libros. Uno es un manual para los estudiantes de periodismo. No está, tenés razón. Y después uno que era un análisis trataba de explicar los cambios que había significado la elección de 2019, ¿no? Tiempos de cambios, ¿no? Y sí, y además colaborando con El País, ¿no? Uno no para, puede ser que baje un poco el ritmo, pero no mucho más. Tomás, mirando por el retrovisor, ¿no? ¿Vos sos consciente de, desde tus columnas por un lado, y que hablar desde la cátedra de periodismo en la Universidad Católica, lo que fuiste sembrando en generaciones de periodistas? A ver, yo no fui alumno tuyo en la Católica, porque yo no fui a la Católica a estudiar periodismo, pero sí, mi padre compraba Búsqueda todos los jueves y los fines de semana yo leía Búsqueda y me iba derecho a 2 o 3 cosas. Yo era un adolescente de 15 años. Leía en la playa, me acuerdo, 2 cosas. La columna de Kid Grajea, Desde USA con Humor, y la columna de Tomás Lin. Era lo primero que yo iba a leer. Y en el 89, que yo estaba entrando a facultad, a estudiar Derecho por un lado y Ciencia de la Comunicación, la empecé al año siguiente, me fui solito sin que nadie me lo recomendara como bibliografía, me fui a comprar De Buena Fuente. Y lo tengo todavía, que es uno de tus primeros, si no el primer libro. El primer libro, que es un manual chiquito de periodismo, sí, de Buena Fuente. Y ahí empecé a darme cuenta que a mí eso, más las columnas tuyas, que ahí eso era lo que me gustaba hacer. Entonces, más allá de... Te cuento mi caso porque estoy seguro de que a muchos otros más le pasó, pero además las generaciones que fueron alumnos tuyos en la universidad. Yo te pregunto, ¿sos consciente de todo eso, de ese punto de referencia que marcaste en muchos? Y un poquito sí, ¿no? Sí. Porque, ¿qué pasa? El otro día cuando presenté el libro estaba Alexandra Morgan. Ajá.
Alexandra Morgan fue egresada de la primera generación. Productora de Canal 12, Sí, después actualmente. ella después produjo un informativo televisivo a mediodía en Canal 5. Ajá. Ahí la conocí yo. Claro. La esposa de Y- Cotelo. La esposa de ¿No? Emiliano, De Emiliano Cotelo. Cotelo. Y ella me invitó a que una vez por semana hiciera una especie de columna sobre temas internacionales. O sea, había sido alumna mía 3 años antes y después pasó a ser jefa mía. Claro. Y de ahí es todos los años una generación. Sí, yo entro a redacciones, a estudios de radio, de televisión y me encuentro con estudiantes de todas las épocas, ¿no? Pero además Colegas ahora, ¿no? Claro, pero además sos uno de esos hombres que hayan sido alumnos o no. Digo, yo repito, no fui alumno tuyo, pero cuando a mí me llaman de Planeta para invitarme a presentar contigo Sí, periodistas, el si no me manual, equivoco, sí. el manual de periodismo, yo dije, ¿me estás hablando en serio? Te juro, ¿me estás hablando en serio? ¿Me estás llamando para que haga una presentación de un libro con Tomás Link? Sí, le dije a Claudia, me dice Claudia, sí, obvio, o sea, quiero decir, más allá de todo eso, generás en un montón de personas de distintas generaciones, pero particularmente de la mía y de quizás un poco más chicos, una imagen importante que no sé cuántos periodistas también tienen ese lugar. A esa cuestión me refería yo. Hay también una cosa que yo siempre cuido y valoro y defiendo, que es el tema de... Mi carrera periodística ha sido siempre en prensa. Ajá. Entonces, puede ser que la firma sea conocida, no la persona. Ajá. Y entonces no tengo real dimensión de cuánta gente me lee, Claro. qué impacto tiene. A veces tenés algún rebote, pero Claro, uno no sos un sigue, tipo que la gente- sigue. ¿no? Claro, no sos una persona como Fernando, por ejemplo, que la gente lo para No, porque lo claro. ubica la cara, digo, ¿no? Claro. Sabe quién es. Sí, sí. Los Claro. que traen prensa no se sabe quién es. Claro, pero la gente que trabaja en radio y en televisión hace cosas que son mucho más efímeras. Puede ser, sí. Sí, es cierto. Yo Sí. siempre me acuerdo de una época, mi hija que trabajaba en prensa en El Observador, en un momento, por un año y medio, hizo algo de televisión temprano de mañana, ¿no? Y ella contaba episodios donde la gente muy discretamente, muy a la uruguaya, la reconocía, ¿no? Y entonces yo le decía, ¿ves? Esa es la diferencia de un medio y otro. Claro. Yo puedo entrar a un restaurante un día cualquiera con mi esposa y es probable que la mitad de la gente que está ahí haya leído mi columna esa semana. Nadie sabe quién es. Nadie sabe quién es el que está comiendo en esa Claro, silla. es una relación distinta entre... También me pasa que después me encuentro con lectores que se me presentan y ellos a mí me conocen. Claro. Es decir, hay Conocen a Tomás Link. Sí, hay una relación a través del texto que yo no me doy cuenta que está, pero que está, ¿no? Es interesante, da para pensarlo, Claro. esto de los dos medios Sí. y cómo la relación con el público tiene sus matices, ¿no? Ujú. Tomás, ¿es fácil hacer periodismo en Uruguay? Es fácil, en el sentido de que es un país, bueno, con instituciones democráticas y por lo tanto hay ciertas garantías de libertad de prensa. Siempre es imperfecto, pero hay. Y a veces me parece que esa escala que tiene Uruguay, de país chico, hace que los periodistas nos movamos con cierta pereza y cierta comodidad. Se podría ir a más, por un lado. Por otro lado, ha habido cambios muy grandes en las formas de hacer periodismo, muy grandes. Mucho tiene que ver con la revolución tecnológica, digamos, pero también eso ha llevado a que ciertos ejes que los periodistas entendían que era por donde había que ir, se han corrido. Uno de ellos es esta moda que viene de otros lugares, se hace en Estados Unidos, se hace en Argentina, que es lo que yo llamo el panelismo, ¿no? El periodismo de panel, donde información y opinión se mezclan en una forma muy confusa de alguna manera para el espectador, ¿no? El espectador a veces no tiene claro cuándo está recibiendo información y cuándo está recibiendo opinión.
Y eso corrió algunos de los ejes, siempre se insistía, bueno, la información va por un lado, la opinión va por otro. Y eso también ha llevado a que los periodistas asuman, a veces forzados por las circunstancias, no siempre porque lo quieren, pero han asumido roles que antes no explícitamente se decía que no correspondían, que no es ya entrevistar y en forma incisiva a un determinado protagonista, sino polemizar de igual a igual con el protagonista. Y en el caso de que sea un político, es casi que el periodista se vuelve un político. Esto pasa por un poco por el incentivo del periodismo de panel. También pasa porque, yo un poco eso lo trato sobre el final del libro, el tema de que se ha instaurado la mentira como una forma de hacer política, ¿no? Se miente a cara de perro. Y el cuento ese de que no resiste un archivo, al que miente le importa un bledo. Claro. Y entonces se miente, se desmiente la mentira y se desmiente el que desmiente y así vamos. Y a veces el periodista, en su afán de buscar la verdad y de enfrentar al que miente a la verdad, lo lleva a ir a un rol todavía más allá de lo que se supone que es el rol del periodismo, ¿no? Y entonces se termina generando, tras que existe por un lado, la idea de que estos también son periodistas militantes. Y no era la intención de ellos ser periodismo militante, pero llevado por esta práctica del relato y la mentira, en algunos lugares, lo hemos visto en Estados Unidos, los periodistas desmintiendo, por ejemplo, la facilidad con que inventa Trump, por ejemplo, ¿no? En España se está viendo con la manera en que se dice y se desdice Sánchez de sus propias propuestas, ¿no? Bueno, en Argentina con los Kirchner. Entonces hay ahí un lío, un ruido en la forma de hacer periodismo, que supongo que en algún momento se aclarará, pero que hace que hacer periodismo sea más difícil de lo que debería ser. ¿Esto no vino para complicar las cosas? Y las dos cosas, facilita y complica. Cuando digo esto, le muestro el celular a Tomás. Sí. Por ejemplo, el uso de lo que ahora se llama X, que hasta hace poco era Twitter, como fuente de información, ¿no? Es decir, los protagonistas, políticos, artistas, demás, mandan en pocas palabras lo que quieren decir por Twitter, y el periodista lo mira y tienes lo que necesita, que es una cita para su nota. Y entonces pone la cita, no repregunta, no lo va a ver, no lo va a chequear, porque está. Y entonces el periodista de ahí pierde un poco el control de su nota y deja que el protagonista, el político, el artista, sí. Sea quien le diga al periodista, así tiene que ir la nota. No lo hace explícitamente, con mandar un Twitter ya está, ¿no? Entonces sí, ese es uno de los problemas. El otro problema es la cantidad de información que entra por el celular, a través de sitios, algunos que no sabemos qué prestigio ni credibilidad tiene, y para el usuario, digamos, todo es igual. La información seria, corroborada, verificada, que sale en el sitio de un medio que sabemos quién es y quiénes son y cómo funcionan, junto con una información que es un bolazo por un sitio que nadie sabe, y todo sale al mismo nivel, ¿no? Y se hace muy difícil diferenciar verdad de mentira. Por eso todo este tema de la fake news, ¿no? Tomás, mencionabas recién lo que se dice muchas veces, el periodismo militante, ¿no? ¿Cómo viste vos esta incursión que no es nueva, digo, pasó en la elección pasada con Gerardo Sotelo, ahora quizás el caso más emblemático es el de Blanca Rodríguez, que dejan el periodismo para dedicarse a la política, lo cual no quiere decir que hasta ese momento ya han estado militando, eso es una cuestión diferente. Sí. Pero ¿cómo ves vos ese acercamiento de los periodistas a la política como actores políticos? Yo creo que es una cosa que ha pasado siempre, no masivamente. Lo que pasa es que los dos ejemplos que tú mencionás son de figuras que en sus medios eran muy fuertes, muy conocidas y reconocidas. Porque hacían televisión. Porque hacían televisión, claro, o sea, eran caras conocidas. Digo, y además también es verdad que en ambos casos renuncian a hacer periodismo
y pasan a hacer política, cosa que es como debe ser, ¿no? Siempre digo, el que renuncia a hacer periodismo para ser político, después el viaje de vuelta es más complicado. Hay quienes lo han hecho, pero es más complicado, porque la gente dice, pero ¿cómo? Tú no estabas con fulano, con mengano, en tal lista, ¿no? Entonces, su credibilidad como periodista, no como político, queda un poco cercenada de alguna manera. Sí me parece que ha habido ruido desmedido en el caso de Blanca, porque el otro día miraba un programa de televisión donde prácticamente especulaban que podía llegar a ser candidata para la elección siguiente. Y yo decía, ¿sobre qué bases? Todos sabemos quién es Blanca como presentadora y conductora del Subrayado durante tantos años, no es una figura desconocida, pero todavía no sabemos cómo es como política, porque recién empieza a andar. No hay ningún elemento que diga que va a ser una extraordinaria política o no va a funcionar como política. No hay ningún elemento para ninguna de las dos cosas. Entonces me parece que se le ha dado una atención desmedida, especulando con cosas que el tiempo dirá si son así o no. Quizás tiene que ver con el lugar que el MPP le puso en la lista, ¿no? O sea, ella sabemos que va a ser senadora, o sea, no hay ninguna duda. No hay ninguna duda. No hay duda de que va a ser senadora. Lugar, ¿no? Sí. Bueno, eso es un poco las polémicas que generan todos los partidos cuando quieren introducir un fenómeno disruptivo en sus filas, ¿no? Caso de poner a Blanca en el segundo lugar, cuando quizás había alguna, porque es un poco la alternancia hombre-mujer, ¿no? Sí. Cuando quizás había otras políticas mujeres que hace tiempo estaban en el terreno peleando y tuvieron que quedar postergadas, y su posibilidad de llegar a una banca ya se complica más, ¿no? Esa fue una idea de José Mujica, hasta donde sabemos. Pero bueno, pasó también con el caso de Ripoll, ¿no? También. Fue una idea muy disruptiva. Había otras mujeres que hace rato estaban en la arena política, y bueno, introducir a alguien que generara ruido busca un efecto, y lo tiene además. Sí. Lo tuvo el caso de Blanca, lo tuvo el caso de Valeria Ripoll, ¿no? Es decir, lo tiene. Yo te decía por Mujica porque te iba a preguntar, perdón, Fer, te iba a preguntar si de todos los que has visto vos del retorno a la democracia, de todos los políticos que has visto vos, José Mujica ha sido de los más hábiles, o el más hábil, como político hablo. Sí, yo tengo como sentimientos contradictorios respecto a la gestión de Mujica como político y como presidente. Creo que no fue el peor de los presidentes desde el retorno hasta ahora. Es decir, le tocó gobernar en un periodo de bonanza, por eso quizás no se nota tanto, pero no hizo mucha cosa. Tenía una agenda muy dispersa. Todas las semanas o cada 2 semanas le daba prioridad a algo distinto. Y lo que había sido prioridad la semana pasada o la anterior, se perdía en el olvido, ¿no? Sí, una figura inmensamente popular, sí, una figura por un sector del país muy querida, porque se hacía querible, como pocos políticos hacen, y sí muy, y tú me preguntabas... La habilidad política, sí, yo creo que es sabe manejar los hilos es un encantador del quehacer político. Es un ajedrecista, ¿no? Chica, de la política, ¿no? Ahí está. ¿no? Es un ajedrecista de la política, ¿no? Sí. No mueve 2 piezas sin. Sí, siempre sin está pensar, diciendo algo con una segunda intención, siempre está proponiendo o desproponiendo, porque ve venir una jugada. A veces muestra las cartas y a la semana siguiente las esconde otra vez. No, en el sentido de político. El otro que era muy bicho político era Jorge Valle, ¿no? Jorge Valle yo me acuerdo haberlo entrevistado en algún programa en el que estuve, donde hablaba como un estadista, y cuando venía la tanda agarraba el teléfono y empezaba a llamar al dirigente colorado de tal localidad para que se moviera, porque si no el otro dirigente le iba a ganar la pisada. Entonces era impresionante ver al gran estadista y al
el maniobrador político en una hora, ¿no? O sea, estaba en lo macro y en lo micro. Sí. Claro. Y en lo micro, Mujica se mueve todavía, porque está realmente lo de Blanca fue una jugada ahora. Él se supone que renunció, que se está cuidando de la salud y sigue haciendo jugadas. Dice que falta otra, ¿no? Se dice que falta que otra. Tiene un as en la manga. Él dice que tiene otra más. Ah, no sabía. Sí, No sé, Luciano no sé. Polaski dijo en una conferencia hace poco que falta una. Vos no serás, ¿no? No, yo no. No. Yo no. Dicen que sos También- vos, el de la tele sos No, vos no, acá. no. El de la tele sos vos acá. No. También es verdad que desde las elecciones del 2019, en que los tres grandes referentes salen del escenario mayor, dos fallecieron, que son Vázquez y Astori, y Mujica se corre, sigue, Ajá. pero está en el... y no siempre le hacen caso ahora. Ajá. El frente quedó como huérfano de liderazgos y de figuras. Entonces, de alguna manera lo que Mujica está haciendo es tratando de llenar ese vacío, ¿no? Siguen sin tener grandes figuras. Yo creo que siguen sin tener grandes figuras. ¿Y eso es un problema? Y es un problema, es decir, por ejemplo, los dos precandidatos al frente en las internas, que ahora completan la fórmula, en realidad no lideran. No, es decir, Mujica no era un gran líder, era un gran, era como digo, popular, pero no lideraba, pero sabía jugar el juego y ubicarse donde correspondía como presidente. Uno tiene, Tabaré ejercía un cierto mando, obviamente en el juego de negociación que una realidad política como el Frente, tan compleja, exige. Pero los dos precandidatos, yo los miraba y decía, bueno, es como si tuvieran alguien por encima de ellos, alguien que no se sabe muy bien quién es, ni quién manda, si es la mesa del Frente, pero no parecen tener autoridad propia para el cargo al que pretenden. ¿Y Delgado tiene? ¿Quién? Delgado. Delgado yo creo que sí. Delgado lo que no tiene es carisma. Como sí tiene. Lo que pasa es que Delgado, digamos, compite con la imagen de una figura política de esas que aparecen muy, muy de vez en cuando, que es la calle Pou. Pero Delgado no es decir, uno a Delgado lo mira como candidato y, como me decía alguien, no enamora. Pero si yo salteo eso y trato de mirarlo como presidente, bueno, es un hombre que tiene una experiencia muy grande. Fue siempre el 2. ¿Eh? Siempre el 2. El 2 que hacía. Exacto. El que hacía. El que ejecutaba, ¿no? El ejecutor. Y lo fue tanto en el Parlamento, cuando era el 2 de la calle, en el Parlamento, como secretario de presidente, que de alguna manera es casi cogobernar. O sea, experiencia tiene, eso no puede negarse. Lo que no tiene no tiene carisma en general, y menos comparado con una figura que es, como vuelvo a decir, es de esas que aparecen muy de vez en cuando en la historia de cualquier país, que es la calle, ¿no? Tomás, ¿está asediada la democracia? Sí, yo entiendo que estamos pasando, no en Uruguay, en el mundo, En el mundo. Una especie de desprecio y de ataque a la democracia muy grande, y además para eso se está usando el peor de los caminos, ¿no? Porque en el siglo XX también la democracia tuvo momentos muy, muy débiles, bueno, especialmente en los años 30, cuando surgen el fascismo, el nazismo, el comunismo, ¿no? Es decir, los regímenes totalitarios, y en América Latina los regímenes producto de golpes militares duros, con dictaduras muy obvias. Claro. Lo que estamos viendo ahora son estas dictaduras que emergen de las urnas. Y que se está viendo, y además tienen casi un modus operandi muy parecido en todos lados, ¿no? Es decir, ganan las elecciones, tienen propuestas muy nacionalistas, como decía un amigo, nacionalismo con Z, ¿no? Y no con C. A veces muy religiosas, y se proponen 2 o 3 cosas. Primero, reformar la Constitución. ¿Con qué objetivo? Debilitar el Poder Judicial.
Ese es lo primero que tratan de hacer. Con más suerte, con menos suerte, pero eso es lo que buscan hacer. Tener un poder judicial sumiso al poder ejecutivo. Y el poder judicial independiente es justamente la garantía básica de una democracia. El segundo es quitarle poder a los órganos de contralor y especialmente a las cortes electorales o como se llamen en cada país. Y el tercer objetivo es poner en la Constitución la reelección indefinida, con la cual en el poder. Puedan ser por vía urna. Además, la primera la ganan limpiamente, después como han ido horadando todos los demás instrumentos de contralor, la segunda, si la ganan limpiamente, si hacen trampa, da lo mismo, las van a ganar El igual. ejemplo más actual de eso es Venezuela, El ¿no? ejemplo más patéticamente actual sí es Venezuela. ¿Qué otros países nombrarías que están en esa vía? Bueno, recién creo que fue este año o fin del año pasado, ando medio confundido de fecha, Putin volvió a ser reelegido por enésima vez. Este año, sí. Intentaron hacer eso Correa y Evo Morales. Y Evo Morales ahora quiere volver. La Suprema Corte le dice que no. La Suprema Corte ya le había dicho que sí en la anterior, que después fue anulada, ¿no? En el caso de Europa, que las elecciones son parlamentarias, no, de hecho podrían ser reelegidos indefinidamente en la medida que gana el partido del cual es líder, el que va a ser primer ministro. Pero se han dado casos como es el de Víctor Orbán en Hungría, ¿no? ¿Y nosotros como país estamos vacunados contra eso? ¿Cómo lo Vacunado no está nadie. Vamos a decir las cosas como son. Pero también es verdad, y yo en el libro lo pongo, manejo ese famoso índice de democracias que hace la The Economist todos los años. Uruguay está en el puesto 14 entre las 24 de las, no sé, 180 y tantos países, no me acuerdo la cifra total, 24 democracias plenas, que además no todos son, como es el caso de Uruguay, países con poblaciones muy grandes, con lo cual el porcentaje de población que vive en democracia plena es muy, muy bajo. Uruguay está en el puesto 14, está en el segundo puesto de las Américas. El primero lo tiene Canadá, que está en el puesto 13. Después viene Uruguay en el 14, después viene Costa Rica. Y entre las democracias plenas termina la lista ahí. ¿En América Latina? En América Latina, Uruguay sería el primer país. Estados Unidos, por ejemplo, que tiene una democracia muy aceitada y muy asentada, está entre las democracias imperfectas. Muy arriba, muy ya llegando a ser casi una democracia plena, pero no está en la lista de democracias plenas. O sea, es una lista exigente de alguna manera. Y después, bueno, tenemos los casos que hemos visto. Es muy interesante porque los europeos cuando tratan de medir todo este fenómeno tienden a ver, lo tienden a ver como un fenómeno de derechas, ¿no? Los populismos son de derecha. Y en América Latina, también por la experiencia que hemos vivido, los tendemos a ver de izquierda, por los Tomás Chávez, Maduro, Correa, Morales, etcétera, ¿no? Pero el fenómeno va más allá de la ideología porque tiene que ver con un modo de hacer las cosas y un modo de querer perdurarse el líder en el poder. Un líder que cree que él representa la voz del pueblo. Y es él el que va a arreglar y resolver las cosas. Hay un personalismo, un culto a la personalidad en casi todos estos regímenes, ¿no? Que justamente es lo antidemocrático. No es que la democracia no necesite líderes, pero eso es otra manera de entender el liderazgo. Sí. Es otro liderazgo. ¿Y estamos corriendo peligro, de que esto se acentúe? ¿O hay algún mecanismo para que esto no pase? Bueno, yo creo que está muy acentuado. Lo que habría que buscar es un mecanismo para que esto retroceda, ¿no? Porque realmente si uno mira 24 democracias plenas es muy poco, ¿no? Más bien. Y con este fenómeno de que a nadie parece preocuparle demasiado que esto esté pasando, ¿no? Genera incluso en las democracias plenas situaciones de
de ambigüedad, donde a veces se pone muy duro con uno porque es muy dictatorial, pero con el otro no, porque de alguna manera están comerciando con ese, ¿no? Y no hay más remedio que comerciar con eso. Caso porque China, si no, caso típico China, ¿no? caso típico, por Que ejemplo... nadie le dice nada, en buena medida, porque es el principal cliente de todo el mundo. Claro, y es el caso, a Uruguay le pasa eso. Para Uruguay, claro. Además, en la medida en que muchas de las democracias plenas que están pidiendo apoyo están en una parte del mundo muy protegida comercialmente, como es Europa, las democracias plenas que no están en esa parte del mundo, buscar clientes implica ir a países que no necesariamente son democracias, ¿no? La inmigración que está sufriendo Europa colabora en que peligre la democracia en esos países. Colabora, sí, porque en Europa lo que ha fortalecido son estos partidos nuevos, muy nacionalistas en muchos temas y muy anti-inmigración, ¿no? Y creo que ahí el problema es que las democracias, los partidos tradicionales, defensores de la democracia, estando en el gobierno, no encontraron fórmulas para civilizar el proceso migratorio, ¿no? Es decir, son procesos masivos, ¿no? Pero de alguna manera tiene que haber políticas que reciban a esas corrientes inmigratorias y de alguna manera les digan: acá se va a respetar sus tradiciones, acá se va a respetar su religión, pero las reglas de juego en este país son estas. La cultura en este país es Sepan convivir lo suyo con lo nuestro y sepan que lo nuestro es lo que desde el fondo de la historia ha hecho que nuestros países sean así. Una política de integración del inmigrante al país al que llega, ¿no? Pero cuando son tantos es más difícil, ¿no? Es más difícil. Porque la oleada que están sufriendo... Sí, es más difícil. Porque antes eran los latinoamericanos, pues fueron los africanos, ahora son los árabes. Claro, bueno, ese es el otro tema. Puede haber cierta reacción frente al inmigrante por el solo hecho de ser inmigrante, pero no es lo mismo desde el punto de vista del choque cultural en Europa un latinoamericano que alguien que viene ya con otra religión y otra manera de vivir completamente distinto. El latinoamericano, bien que mal, es un occidental. Eso en el fondo termina siendo occidental. Entonces sí, tiene que hacer esfuerzos de adaptación importantes, aprender la lengua, qué sé yo cuánto, pero el esfuerzo siempre va a ser menor. Cuando el título del libro habla del asedio de la democracia y el poco interés por defenderla, ¿a qué te referís por el poco interés en defenderla? ¿Por la pasividad? Por la pasividad, sí, por la pasividad. No, ya hay gente convencida en su visión de lo que debe ser una democracia republicana, liberal y eso, que a veces tira la toalla, ¿no? Y empieza a razonar de que, bueno, quizás los cambios que ha sufrido la sociedad son tantos que ya la democracia no sea la respuesta adecuada, ¿no? Y es verdad, ha habido cambios muy grandes, pero la democracia siempre se puede adecuar a responder a algunos desafíos. Hay otros que no. Una de las cosas que se le reprocha a la democracia es la lentitud para procesar respuestas, ¿no? Y en este mundo donde todos queremos, ¿no? Como una de las personas que entrevisté me decía, es un pedido ya, claro. Es decir, respuestas ya, la democracia parece como procesar todo muy, muy lentamente. Ahora lo puede hacer más rápido. Un sistema de gobierno que cree que tiene que darse una discusión entre todos los actores, todas las corrientes de pensamiento, para eso ese es el rol que juega el Parlamento, ¿no? Donde los distintos partidos discuten un proyecto de ley y eso toma tiempo y ahí se corrige y se modifica y se arregla y se negocia y se pacta y finalmente sale. Eso no va a cambiar pese a la presión para que los procesos sean más rápidos, porque es lo que en el fondo es saludable de la democracia, que es
la convivencia entre gente que piensa distinto y entiende la realidad de distintas maneras y que de alguna manera hay que entenderse, ¿no? Eso es lo que se ha perdido. O sea, lo que estos nuevos regímenes hacen es, yo tengo la mayoría, la minoría no existe. No existe. No existe, le paso la planadora por encima, ¿no? Eso en el fondo hay un tufillo a dictadura. Claro, ¿no? bueno, por eso mismo, ¿no? Y entonces, pero además eso funciona durante un tiempo, porque da cierta seguridad. No nos estamos peleando. La pelea es soterrada, pero no se ve. Qué suerte, todos vivimos en un mundo tranquilo y después de 10, 15 años la gente empieza a ver de que así no. Tomás, la sensación térmica de la gente dice que los políticos han lenta y paulatinamente perdido prestigio. ¿Eso también colabora? Colabora, pero también a veces yo me pregunto si no es parte del relato, ¿no? Ajá. O sea, de ir haciendo pues los políticos siempre fueron como son. Los políticos en una buena democracia son igual, es decir, por algo los elegimos, porque creemos que nos representan, y si nos representan no pueden ser muy distintos al resto de la población. Pero de alguna manera el discurso ese de desgastar el prestigio del político ayuda. Ojo, porque también hay relatos que se cruzan ahí. Por ejemplo, el político y la corrupción, ¿no? Bueno, con los niveles de corrupción que hay, ¿cómo vamos a creer en la democracia? Sin embargo, si comparamos los índices de medición de corrupción con el índice de Economist de la democracia, más o menos coinciden. Cuanto más democrático es el país, menos corrupción hay, ¿no? Es decir, pero a veces cuesta hacerle entender a la gente, decir, no, justamente lo que tiene que haber para que haya menos corrupción es más democracia. Claro. Plena, ¿no? Es decir, liberal, republicana, representativa. Pero es verdad, en los países donde hay mayor calidad democrática, la corrupción es menor, nunca desaparece, ¿no? Tomás, se nos está yendo el tiempo, pero me gustaría aprovechar que estás acá y como analista político para que hagas en poquitos segundos o minutos un pequeño recorrido. ¿Cómo ves al Partido Nacional hoy? Al Partido Nacional lo veo tironeado por dos situaciones, ¿no? Es decir, me parece que ha sido el partido un poco que llevó el gobierno adelante, no en coalición con otros partidos, pero al ser tener una diferencia grande tenía el timón también, de votos, tenía el timón. Y desde el gobierno yo creo que es un gobierno que ha hecho las cosas bien, con errores, con tropiezos, pero en general mucho de lo que se propuso y que prometió que iba a hacer cumplió, con algunas ideas fuertes que ha ido manejando bien, y además con el mérito añadido, porque no se lo esperaba, de haber conducido bien al país en un momento tan crítico como el de la pandemia. El problema que tiene el Partido Nacional es que a veces hay una diferencia un poco grande entre la figura del presidente, algunos ministros que han jugado un rol muy fuerte desde el gobierno, y la línea de batalla, ¿no? Que son los dirigentes intermedios, los diputados, algunos senadores, como que hay ahí un pequeño abismo que no se termina de tapar, ¿no? ¿Cómo ves al frente? Al frente yo lo veo, pero bueno, no todas las encuestas lo dicen. Yo lo veo complicado al frente. Lo veo complicado porque no tiene un discurso claro. Durante 5 años marcó un discurso fuertísimo antigobierno. Y ahora yo lo he escuchado al candidato, a Yamandu Orsi, en uno de estos almuerzos que se hacen. Y ahora viendo lo que dijo en Buenos Aires frente a un grupo de empresarios argentinos, donde lo que está diciendo es que más o menos no van a hacer nada muy distinto a lo que hizo este gobierno. Se acaba de anunciar que hoy a las 6 de la tarde en conferencia de prensa
Orsi anuncia que O'Donnell va a ser su ministro de Economía. Bueno, la disputa sobre el ministro ha sido... Pero la sensación que uno tiene es que, a diferencia de Astori cuando era ministro, O'Donnell no es una mala decisión, pero O'Donnell no tiene fuerza política propia. Claro, Astori tenía Asamblea Astori Uruguay, era tenía economista, diputado, sabía... tenía diputado y senador atrás. Claro. Que O'Donnell no. Y O'Donnell, es decir, Astori era parte del triunvirato. Claro. Ahora no hay triunvirato, no hay liderazgo, pero O'Donnell claramente, es decir, creo que la decisión de Orsi es sensata, pero va a encontrar una resistencia muy dura en algunos sectores del frente. Sí, el Partido Comunista hace poquito había pateado. Y el otro día Constanza Moreira también que Uh-huh. cuestionó muchísimo, dice que es un economista para empresarios, Uh-huh. que lo que tiene que haber es un ministro más político. O sea, es esa puja interna del frente que siempre existió, pero estaba diluida porque había distintos grupos con perfiles distintos, y ahora parece estar concentrado nada más que en dos grupos que son en origen muy radicales, El MPP y el Partido Comunista. pero uno de ellos casi que está forzado a ser un poco menos radical que el otro, ¿no? Que sería el MPP. Entonces, no, es decir, lo veo, además veo que un candidato que no tiene un discurso claro. Tomás, nos quedan 2 minutos para que nos hables de Cabildo Abierto y del Partido Colorado. ¿Cómo los ves? El Partido Colorado lo veo bien, me parece que bien dentro de su dimensión, ¿no? Uh-huh. Es decir, yo creo que es un partido que puede crecer porque tiene un candidato que seduce, que compra, que tiene un lenguaje distinto, innovador, un poco lo que fue la calle hace 5 años, ¿no? ¿Te gustó el spot del gimnasio? No me molestó, digamos, ¿no? Simultáneamente estaba viendo unos spots que hacían de Orsi atándose los cordones de zapatos y saliendo a caminar con el perro, que eran peores, ¿no? Hasta visualmente. Cabildo Abierto es una gran incógnita porque es un partido que ha fastidiado a sus aliados en la coalición durante los 5 años. Tiene más de un discurso, hay como corrientes muy contradictorias adentro de Cabildo, pero no sé en qué está su electorado, eso es la gran incógnita. Y el otro partido que yo creo que merecería tener más votos es el Partido Independiente, ¿no? El rol que cumplió Mieres en el gobierno desde su ministerio fue importante. ¿Y por qué no levanta del 1%? Yo a veces tengo, estamos hablando de encuestas. Encuestas, sí, estamos hablando de encuestas. Hay que ver qué pasa en las elecciones. Pero yo creo que es un partido que tiene un equipo de gente muy sólido, muy preparado, y si tuviera que hacerse cargo del gobierno, tendría todas las condiciones para hacerlo. No tiene gente que lo asesore en juntar votos, que es otra tarea, que no tiene nada que ver con que si yo sé mucho sobre agro, sobre industria o sobre relaciones exteriores. Es el tipo que te dice, andá y hace esto. La campaña. El que le dice a Ojeda, hacer un spot desde tu gimnasio, ¿no? El que dice, tenés que ir a tal pueblo y ahí decir tal cosa. ¿No será un tema económico también, Tomás, de recursos? Yo creo que capaz que no. Que no, digo, el partido chico siempre tiene menos recursos, pero creo que les falta el asesor juntavotos, porque creo que se merece aumentar el electorado y tener más presencia. Ahora con la FLUF que se vaya al Partido Independiente. Tenés que ver si Mieres también... ¿Cómo? Quiere. Si Mieres es el gran candidato, ¿no? Porque Mieres hace... No sé si Mieres se enamora, ¿no? Creo que le pasa algo parecido a lo de Delgado. Sí, ¿no? Puede ser. Puede ser un gran administrador, un buen ministro, pero no necesariamente un buen candidato. Claro, Mieres es como Delgado, es el que uno ve en el rol posterior pero no y puede... porque, claro, porque una cosa es un buen gobernante, otra cosa es un buen candidato. Yo creo que Mieres podría, igual que Delgado, ser un muy buen presidente. Pero no es un buen candidato. Para llegar a esto hay que recorrer un camino previo. Tomás, ¿cuánto tiempo te llevó a escribir este libro? Y casi 3 años. ¿Ya estás pensando en otro?
No, todavía no. La verdad que este me agotó todas las ideas. Las neuronas. Tengo que tengo descansar entrar las a pensar. neuronas. No, ya se me va a ocurrir otro. Sí, ¿no? Ya se me va a ocurrir. Tomás otro. Lin, gracias por acompañarnos. Ha No, sido un gracias gusto a verte ustedes. de Fue vuelta. muy amena la charla. Bueno, señores, hacemos la pausa Sí, señor. y venimos para el tramo final.